¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen en las charlas con Luis Guillermo Hernández cada domingo. Mi querido Luis Guillermo, como siempre un gusto platicar contigo. ¿Cómo estás? Gustazo, querido Jesús, un gustazo para mí, como siempre, como todos los domingos, esta charla sabrosa, dominical, relajada, pero también profunda sobre los asuntos nacionales. Un saludo a ti y a tu gran audiencia. Gracias, querido amigo. Oye, pues a ver, una semana en donde se ha hablado de muchos temas, de muchos casos, pero hay uno en particular que tú incluso le has dado mucho seguimiento, que es el tema del INAI, este instituto que durante mucho tiempo ha generado ya polémica, que ha sido defendido por Xóchitl Gálvez, por ejemplo, por Manlio Fabio Beltrones, quienes aseguran precisamente que el INAI pues, es un instrumento necesario para la transparencia en nuestro país, un instrumento junto con otros organismos que fueron creados durante esa época sedillista particularmente, en donde la intención era crear a ese México, un México de instituciones, un México democrático, un México desarrollado, pero totalmente alejado del día a día de los ciudadanos, ese México ficticio que tanto ha enarbolado incluso la propia Denise Merkel, que consideró a Cedillo como un demócrata. ¿En dónde se encuentra actualmente el INAI, que parece que no se acaba de morir, que parece que sí, y que mientras lleva a cabo toda esa turbulencia, pues nos vamos encontrando y encontrando y encontrando cada día más con niveles realmente de putrefacción que nos hablan precisamente de la urgencia de por lo menos modificar la manera en cómo venía operando ya? Ha habido en estos últimos días, mi querido Jesús, mucha información importante y se han ido moviendo muchas aguas, algunas muy turbias dentro de la institución, porque prácticamente hoy domingo estamos a 15 días de la muerte oficial definitiva de la institución, que el 30 de marzo tendrá que desaparecer para poder ser absorbida en términos de operación y de operatividad por la Secretaría Anticorrupción, la secretaría que encabeza Raquel Buenrostro. Pero, por supuesto, como no podía ser de otra manera en una institución tan podrida, tan descompuesta en todos los sentidos y en todos los niveles, pues estos días finales vienen acompañados de turbulencia, como bien dices, de muchísimos dimes y diretes, de jaloneos y sobre todo de una especie de vertedero de lodo que sale de las oficinas de los cuatro comisionados, de las cuatro comisionadas que quedan en la institución y que pues prácticamente están metidas en una verdadera orgía canibalesca, mi querido Jesús, acusándose mutuamente, responsabilizándose mutuamente de muchas cosas. Esta semana, por ejemplo, que mientras en el Congreso se votaban pues las estructuras normativas que van a tener que regular el traspaso de funciones hacia la Secretaría de Anticorrupción, pues los trabajadores del INAI, los trabajadores de base, los trabajadores de estructura de la institución, publicaron pues no un desplegado, publicaron prácticamente una llamada de auxilio acusando directamente al presidente de la institución, al comisionado presidente, Adrián Alcalá, de utilizarlos como carne de cañón, de utilizarlos como protector ante el gobierno, ante la Secretaría de Anticorrupción, para salvar lo que pudiera salvar de su propio pellejo. Y advirtiendo que las liquidaciones, los traspasos administrativos del personal que va a ser, digamos, absorbido por la Secretaría, pues están siendo bloqueados por el propio comisionado presidente de la institución. Y eso me parece solo una punta de lanza. La comisionada eh, Blanca Lilia Ibarra, la comisionada Josefina, este, ay, se me olvida su nombre, Morán, están enfrascadas en señalar que el proceso de liquidación del instituto
pues está siendo pues llevado a cabo de manera muy poco pulcra. La comisionada Julieta del Río acusa directamente a Adrián Alcalá de corrupto, de copartícipe de los actos de tranzas, de corrupción, de chantaje, de extorsión dentro de la institución. Lo denuncia hasta penalmente y administrativamente, mientras todo eso ocurre en un ambiente donde los trabajadores no tienen ninguna certeza. La responsable del órgano interno de control prácticamente deja pasar de largo los asuntos para que sus cuates, entre ellos el comisionado de Table Dance, Oscar Guerra Ford, pues, no tengan que responder ante la justicia administrativa. Y lo que vemos es prácticamente un sálvese quien pueda en la institución. Que por supuesto, mi querido Jesús, no sé tú cómo lo veas, pero a mí me da la certeza definitiva y total de afirmar qué bueno que el presidente López Obrador en su gobierno y la presidenta Claudia Sheinbaum ahora determinaron, resolvieron la muerte de esa institución podrida hasta el tuétano. Sí, a mí me parece que el INAI, eh, como otros organismos autónomos, se veía muy bonito, ¿no? Se veía muy bonito, se veía la estructura, el nombre, las metas, los reglamentos, todo se veía muy bien. Empezó a repartir cierto juego, pero en realidad cuando se trataba de hacer el verdadero cuestionamiento al poder político, al poder económico, al sistema como tal, siempre se quedaba de ver. De una u otra manera no se lograban esos cometidos. Había información que no se peleaba de la misma forma, por supuesto, pero repartía del otro lado, entonces eso de una forma u otra ayudaba a callar un poco las críticas. Pero insisto, era mucha parafernalia, por decirlo así, en realidad, y demasiado gasto para toda la estructura que emanaba precisamente de este instituto, que conforme fue avanzando y conforme se fue indagando, se fue investigando y demás, pues fuimos descubriendo precisamente el comportamiento irregular de sus diferentes comisionados, de sus diferentes integrantes. Ahorita en estos últimos casos estalló la bomba, como quien dice, pero ya desde años atrás se venían señalando comportamientos que no tenían absolutamente nada que ver por parte de personajes que al estar en un organismo autónomo tenían que manifestarse con una niveles de probidad sumamente altos. Entonces, a mí me parece que es un ejemplo palpable, Linay, de que toda esta idea de los organismos autónomos te la pueden vender muy bonita, te la pueden vender dentro de una narrativa democrática de desarrollo y demás, porque obviamente nadie vamos a estar en contra de la transformación, nadie vamos a estar en contra de la transparencia, es necesaria para el ejercicio incluso de la labor que tú mismo realizas como periodista de investigación y muchos otros, pero a final de cuentas, la gran pregunta es si esta forma de operar del INAI era la adecuada, si esta forma de estructurar la transparencia era la adecuada. Y ahí es entonces donde nos topamos precisamente con este juego maquiavélico que durante todo lo que ha sido el neoliberalismo funcionó para muchos sector, para un sector pequeño, pero afectó a una gran mayoría, que es fingir. Es como cuando hablamos precisamente de la democracia. ¿Cuántos años no se dijo que México estaba viviendo en una democracia cuando en realidad te topaste con una alternancia pactada en el 2000, te topaste con un fraude en el 2006, topaste con una compra de votos en el 2000, en el 2012, y ahí te preguntas de qué democracia me estás hablando, maestro. O sea, cuando todo está perfectamente manipulado a la misma. A mí me pasa que sucede, y lo mismo pasa con la CRE, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía, o lo mismo pasaba con la Comisión de Telecomunicaciones. Es decir, jugaban las cartas de tal manera que muchos decían, sí, están trabajando, pero que cuando se tocaban realmente los intereses que tenían que tocarse para cambios profundos, quedaban mucho, pero mucho a deber. Y cuando te topas con estas cosas desde, y no es que uno se pegue en el pecho, ni mucho menos, a mí no me preocupa si el señor iba al table dance o no, me preocupa que lo hiciera con recursos públicos, así de sencillo. O sea, que gastara el dinero público en ese tipo de actividades, porque ahí sí nos metemos a que somos nosotros los que estamos pagándoles el salario, y por lo Claro. tanto no te lo estoy pagando para que lleves a cabo tus cosas. Entonces, ese tipo de situaciones son las que porque además el mentir en su comportamiento, este dato que das de la molestia de los mismos condicionados que dicen, me están poniendo de carne de cañón,
pues te habla de un comportamiento antiético de todos los involucrados, de los cuales no puedes confiar que en la elaboración de su trabajo sea distinto, ¿no? Fíjate, estoy reporteando el tema porque me interesa mucho. Y tengo contacto con diferentes grupos, digámoslo así, dentro del INAI, que unos a otros se tiran y se filtran golpes, etcétera. Pero también con gente de la Secretaría Anticorrupción, porque están teniendo reuniones el equipo de Raquel Buenrostro con los equipos de los comisionados, con los 4 comisionados que quedan, pues para la transición de el traspaso de funciones. Y platicando con fuentes del equipo de Raquel Buenrostro, me decían, es que la orden que tenemos es revisar prácticamente perfil por perfil a todos los funcionarios del INAI para que no se nos venga a la nueva estructura alguna manzana podrida. Pero resulta que prácticamente todos los mandos medios y superiores tienen conexiones familiares, Jesús, con los comisionados o excomisionados. Y los cargos que supuestamente tendrían que ser para perfiles técnicos, es decir, abogados, administradores, comunicadores, etcétera, que tuviesen conocimiento, digamos, técnico de los mecanismos de transparencia, pues también están ocupados por el primo del comisionado que contrató al primo del otro comisionado y se cruzaron ahí los favores, con la esposa del secretario técnico, con el cuñado de la secretaria del comisionado. Es decir, una cadena de nepotismo, de amiguismo, de compadrazgo que prácticamente impide, así me lo dijeron en la Secretaría Anticorrupción, impide tener una estructura limpia para operar la nueva dinámica de transparencia gubernamental, tal como la pidió la presidenta Claudia Sheinbaum y tal como la está pensando la secretaria Raquel Buenrostro. Porque es tal la putrefacción de las estructuras que operan en el INAI, es tal el nivel de contubernio, de compadrazgo, de compromisos que hay en esas estructuras, que prácticamente nadie está limpio de tener por lo menos una relación más del 80%, Jesús, el 80% de la planta de mandos medios y superiores, con conexiones y abiertos casos de nepotismo dentro del INAI. Estamos hablando de una institución que se convirtió prácticamente en una agencia de colocaciones de las comisionadas y los comisionados que brincaban de los cargos estatales al federal, colocaban a sus cuates, a sus aliados, a sus amigos, se prestaban lana, se cobraban chamba por obtener un puesto. Es decir, era un grado de degradación institucional que una institución de transparencia no debería jamás haber padecido. Y me parece que el gran reto que tiene hoy la secretaria Buenrostro, pues es intentar construir un andamiaje sano, un andamiaje limpio, útil, eficiente, con lo que queda del INAI. Creo que ahí está el gran desafío y seguramente en las próximas semanas, pues vamos a ver, sobre todo los próximos días, antes de que muera formalmente el INAI, vamos a ver una serie de guerras intestinas cada vez más brutales, mi querido Jesús, que creo que nos van a dar muchísimo de qué hablar antes de que termine este mes de marzo. Sí, a mí me parece, coincido plenamente contigo. Incluso recuerdo mucho durante las campañas cómo Xóchitl Gálvez salía a defender al INAI, no de una manera verdaderamente paupérrima, en donde incluso quedó en evidencia ese conflicto de interés entre la política panista, no panista, porque es que dice que no es panista siendo panista, y precisamente el instituto. Y efectivamente, lo que aquí debe de existir es una transparencia por parte del gobierno.
es un reto muy grande, es un reto muy grande porque efectivamente, si no se ejecuta de manera correcta, vendrán las críticas, vendrán los señalamientos respecto a que las medidas que se tomaron fueron contraproducentes o que incluso fueron peores de lo que había. Por lo tanto, ellos en sus propias manos van a tener la posibilidad de demostrar que no es así, que efectivamente todo el andamiaje que hemos estado describiendo en esta rica charla es un andamiaje que está completamente podrido desde sus propios orígenes, porque a final de cuentas, como bien dices, están muy pendientes de que no se les cuele nadie, están muy pendientes de que no haya algún tipo de manzana podrida. Yo estoy convencido, que Luis, que tristemente el aparato de gobierno es tan amplio que de repente por una u otra razón no falta el que se sabe cruzar la calle y se sabe fingir de cierta manera y aparece en las nóminas. Después, tarde que temprano, te meten algún problema o intenta importar, en pocas palabras, la forma, exportar, pero una forma de actuar que ya trae desde su propia sobrevivencia política y administrativa. Sin embargo, lo importante es cómo lo canalizas, lo importante es cómo lo solucionas, lo importante es cómo resuelves las problemáticas que tienes enfrente. Y eso para mí va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante cómo en esta Secretaría de Buen Gobierno por parte de Raquel Buenrostro, que se caracterizó por no tener mano muy suave, que se diga, sino tener una mano bastante pesada desde el SAT, se tocan temas álgidos como el ejército mexicano, se tocan temas álgidos, por supuesto, relacionados a momentos que han generado muchos cuestionamientos y que sin duda alguna aquí veremos también el perfil de una mujer que ha sido muy destacada por la ética con la cual se maneja. Entonces me parece que estamos ante un escenario en el cual nuevamente el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum tiene todas las posibilidades de demostrar que puedan hacer las cosas diferentes, porque a final de cuentas de eso se trata la llamada cuarta transformación, lo dijo muy bien el presidente López Obrador. Nosotros no somos iguales. Entonces, desde esa frase que algunos la pueden utilizar de manera mediática, la realidad es que es una frase muy profunda, es una frase que marca una diferencia con lo que había antes y en ese marco se ha topado con muchas críticas, con muchas denostaciones, con muchos señalamientos precisamente en su contra, pero que en el fondo tiene un peso específico que para el propio Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados no se les debe de olvidar para que efectivamente la gente sienta ese respaldo, sienta esa empatía, sienta esa dignificación del ejercicio de la labor pública, porque eso es lo que falta en situaciones como las del INAI y de muchos otros, hacer lo que hizo López Obrador, lo que hace la doctora Sheinbaum, de dignificar la política, de dignificar el servicio público. Te topas con casos en donde los servidores públicos se comportan incluso de manera hasta ofensiva, como lo que pasó ahora en Tacámbaro, con esta mujer que se reía de un muchacho que se mató de una tirolesa, por ejemplo, y te preguntas cómo es posible que siendo tú funcionaria pública puedas tener ese tipo de reacciones aunque estés tomada a final de cuentas. Eso te habla de una falta de compromiso por parte de aquellos que están ejerciendo esta labor y que en el caso concreto de una tarea como la transparencia necesitas gente que entienda la necesidad de la misma, que sea profesional como tal y que sepa manejar muchos hilos que van a estar presentes y que van a ser incluso batallas internas fuertes entre los que consideran cómo deben de hacerse las cosas, cambiar las cosas, profundizar las cosas, romper los viejos esquemas y quienes de una u otra manera intentarán que esto se mantenga, ¿no? Fíjate que es muy interesante este escenario en el que estamos actualmente, porque hay una serie de aristas que tenemos que observar y que tenemos que ver que se cumplan como lo planteó el proyecto de transformación. Una de estas es la transparencia del ejercicio público, la transparencia de los actos de gobierno y la transparencia principalmente de lo que más nos interesa como ciudadanas, como ciudadanos, que es el dinero del pueblo. Cómo se gasta, cómo se reparte, cómo se ejecutan los presupuestos públicos. Y me decían estas fuentes de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, que una de las cosas que va a trascender de este gobierno es esta conjunción entre la Secretaría de Raquel Buenrostro y esta agencia digital, de la que hemos hablado muy poco, pero que está ya posicionándose como uno de los principales instrumentos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ahí se va a dirimir prácticamente toda la digitalización del acto público, de la cosa pública.
esta digitalización de gastos, de plataformas, de servicios, de funciones, de estructuras del gobierno, el gobierno digital, que le llama la doctora Sheinbaum, y que está trabajando prácticamente sin que nadie sepamos, o más bien sin que nadie pregunte lo que está haciendo, y que va a ser responsable en buena medida, me lo decían ellos, de crear estas plataformas de acceso libre, estas plataformas de rendición de cuentas plena que está planeando la doctora Claudia Sheinbaum para la mitad del gobierno, para la segunda mitad de su gobierno. Es decir, vamos a entrar en una dinámica de digitalización tal que como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que si tú buscas en las plataformas gubernamentales, puedes prácticamente darle seguimiento al dólar que se gastó el Ministerio de Economía o la Secretaría de, etcétera, desde el momento en el que se recibe hasta el momento en el que se paga al proveedor. Y esa es la idea que trae la doctora Claudia Sheinbaum, esa transparencia que se va a ejecutar en términos digitales y que ya está operando muchos sentidos a través del Compranet y estas plataformas que se están reestructurando, pues va a ser parte de esta dinámica que nosotros en el INAI buscábamos como periodistas para acceder a la información pública y poder documentar la cosa pública, poder documentar los actos públicos. Y me parece que esta revolución digital que está ocurriendo ya y que se está ejecutando ya en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum nos ha pasado de noche a prácticamente todos. No nos hemos detenido a observarla, a entender sus alcances, a ver cómo está ejecutándose en términos legislativos el reglamento de su operación, prácticamente creando toda la estructura que va a dirigir este señor Merino y que va a ser fundamental para la transparencia. Entonces yo creo que viene un tiempo muy interesante, querido Jesús, en el que la transparencia como la conocimos en el neoliberalismo se va a quedar corta ante la posibilidad de la fiscalización ciudadana que se plantea con los proyectos digitales y de buen gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, yo soy muy optimista en ese sentido. Yo no comparto el pesimismo de algunos colegas y algunas colegas que pues, lamentan más la pérdida de sus contratos con el INAI que la pérdida de la transparencia, porque esta va a seguir ocurriendo y de eso nos vamos a encargar la ciudadanía y los periodistas. Ese punto que acabas de tocar es muy importante. Y a final de cuentas, la ciudadanía sigue pendiente, o sea, la ciudadanía va a estar pendiente, el mismo periodismo va a estar pendiente. Si algo no camina, si algo no funciona, se va a saber a final de cuentas. Pero era muy necesario acabar con esas cadenas de complicidades. Eso es también una realidad. Entonces nos topamos ahorita con un camino en el cual el papel de la sociedad es determinante, es fundamental para que las cosas caminen a buen puerto. Es lo mismo que con el caso de la elección judicial. Nosotros como medios estamos pendientes de ciertos personajes, damos a conocer la información y la gente decide, a final de cuentas, por quién vota o por quién no va a votar. Y ese me parece que son los puntos claros que la ciudadanía debe entender, que para seguir creciendo, seguir madurando como sociedad, seguir politizándonos, tenemos que seguir exigiendo en muchos sentidos y estar pendientes de que las cosas funcionen adecuadamente y de que incluso se respalde la visión por parte de la propia doctora Sheinbaum, que ahorita le explicabas muy bien, sobre cómo debe de funcionar la transparencia y cómo debe funcionar precisamente este punto que es determinante para que cualquier democracia se vaya consolidando y no haya ningún tipo de acción que atente incluso contra el propio movimiento. Fíjate, esta semana, no recuerdo el día, le preguntaron a la doctora en la conferencia matutina sobre las compras consolidadas de medicamentos. Y el reportero, la reportera, no recuerdo bien, le hacía énfasis en los detalles de inconsistencia que se habían detectado en el gobierno de López Obrador y en las primeras adquisiciones del gobierno de la propia doctora Sheinbaum. Y ella decía, es que sí, hay irregularidades detectadas en términos de irregularidades, no de delitos, sino de inconsistencias en los registros. Y decía, pues se están revisando y se tienen que aclarar. Y eso no significa que el hecho de que ya no exista el INAI
va a desaparecer también la fiscalización del gasto público. Al contrario, los mexicanos ya aprendimos a fiscalizar a los gobiernos, ya aprendimos a exigirle cuentas a los gobiernos. Eso ya no va a cambiar. Los instrumentos, los mecanismos, los cacharros que utilizamos para cumplir con ese derecho a la información y a la transparencia de los actos públicos es lo que se está transformando, pero la noción de la exigencia de cuentas, de la rendición de cuentas, de del pedimento de explicaciones a los gobiernos de todos los niveles, eso ya se quedó en nuestra democracia como un valor, como un activo, y por supuesto no vamos a renunciar a él, mi querido Jesús. Totalmente, quedó Luis Guillermo. Pues ahí lo tiene usted las charlas con Luis Guillermo Hernández, que como sabe, cada semana son interesantes, profundas. Y querido amigo, yo como siempre te agradezco la posibilidad de platicar contigo y aprender de ti, oye. Al contrario, mi querido Jesús, para mí es un placer, un gozo total esta charla dominical y gracias por el espacio. Nos vemos en el mío. Miren, aquí tengo Sí, ya promocionando te vi, ya te vi. de mi proyecto Sexta W, que se llama como yo, Luis Guillermo Hernández Sexta W. Ahí los espero y el domingo, por supuesto, cada domingo acá.